toda una semana. Emilia, desde las 9:30 de la mañana todos los días hasta por la tarde, muchísimas horas de declaraciones. Muy duro, ¿eh? Muy duro. ¿Qué consejo le das? Muy duro. Son todas juicios aquellas que tienen personas? una altísima carga emocional. Va a haber 4 ítems temporales en este juicio. El primero va a ser el primer día, con los informes iniciales. Hay unos alegatos, pero entiendan los espectadores, un alegato inicial de cada una de las partes, empezando por el Ministerio Fiscal, acusaciones particulares, acusación popular y finalmente la defensa. Vamos a escuchar muchas cosas, Emilia. Cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y luego, posteriormente, va a empezar la declaración del acusado. Por lo tanto, creo que el primer día es la tensión del arrancar, la tensión de que se pueda componer el jurado, que es muy importante. Ahora mismo se han seleccionado a 36 personas, 6 ya han presentado excusas, 30 tienen que ser elegidos, cada una de las partes pueden recusar o, digamos, detachar a algunos jurados, y ese primer informe, te lo digo por vivencia personal, es muy intenso. Segundo ítem sería precisamente el informe final, después de los días de las prácticas de la prueba, de las declaraciones, ese informe donde queremos hacer llegar al jurado lo que realmente ha acontecido y donde el jurado se va a retirar a deliberar. Esa angustia entre el informe, la deliberación del jurado y el veredicto final. Yo creo que es el peor día, el último. Sí, viernes. y el veredicto final será otro punto donde habrá una explosión de emociones. ¿Vale, Emilia? Y si determinan que hay una prisión permanente revisable, el cuarto ya será, digamos, más descafeinado. Pero si no fuera el caso, el cuarto es el llegar a la sentencia. Porque los espectadores tienen que entender que el jurado, aunque contesta un cuestionario y determina una serie de preguntas, pero quien finalmente determina la sentencia, la motiva y fija la pena es el juez, el magistrado ponente. Pues Fernando, me levanto ahora contigo. Vamos allá. Vamos a echarle un vistazo precisamente a esas penas que se piden para el autor confeso y único acusado por la desaparición y muerte de Manuela Chavero, para Eugenio Delgado. Vamos en primer lugar a echarle un vistazo a esas penas de la acusación particular, de la Fiscalía y también de la asociación Clara Campo Amor, que todo gira como punto fundamental en torno a esa prisión permanente revisable. Correcto. Hay que tener en consideración que hay 2 acusaciones particulares. La familia Chavero, el exmarido de Manuela, representando a sus hijos, la Fiscalía, el Ministerio Público, que es la primera parte, los primeros que toman la palabra, y por último una acusación particular que es la asociación Clara Campo Amor. O sea, habría cuatro acusaciones y una defensa. La pena que están pidiendo todas al unísono es la prisión permanente revisable. Ahí coinciden todas. Todas. ¿Vale? Que para lo que le entiendan los espectadores es una reforma que hubo legislativa que promovió, entre otras, la familia de Marta del Castillo, que Marta del Castillo todos sabemos que vivió con la angustia, Emilia, de no encontrar el cuerpo de su familiar. Vosotros sí tuviste, digamos, por decirlo de alguna manera, esa fortuna de que habéis encontrado a Manuela, y se aprueba la prisión permanente revisable. ¿Y cuándo se aplica en este caso es como este? Cuando es un asesinato. ¿Por qué es un asesinato? Porque el homicidio, asesinato, yo lo explico en otros programas, es el homicidio con alevosía o con premio recompensa o ensañamiento. En este caso habría alevosía por la forma en la que presuntamente se produce el ataque de Eugenio respecto de Manuela. Ha sido con alevosía que está unido a un delito contra la libertad sexual. Primero se produce una agresión sexual y con motivo de esa agresión sexual, para esconder ese delito, se produce una muerte. En el caso de Marta del Castillo no estaba esta legislación y, por tanto, los autores condenados de derecho de delito no se enfrentan. ¿Qué significaría la prisión permanente revisable? Pues una condena entre 25 y 35 años aproximadamente. Vamos a cambiar de pantalla para echarle un vistazo a las cifras de las que finalmente estamos hablando y que se configuran en torno a esa permanente revisable. Sí. Aquí lo tenemos, los 20 años de cárcel, también hablamos de esa detención ilegal, los 3 delitos de lesiones psíquicas, 3 años cada uno, o también los 3 delitos contra la integridad moral y 2 años cada uno por 2 daños morales a la familia. Correcto, estaba explicándote la prisión permanente revisable, que no aparecería aquí, serán 25 a 35 años mínimos en los cuales se podría modificar esa situación de prisión siempre y cuando instituciones penitenciarias determinaran que hay unas condiciones favorables del penado para poder revertir una situación del 3er grado, donde haya una serie de características y de cumplimiento de pena y asunción de responsabilidades. Pero, como digo, eso se valorará entre 25 y 35 años de pena, porque el asesinato, como ya dije el otro día, va entre 15 y 25 años de prisión. Por lo tanto, muy superior. Este tipo de pena no es una cadena perpetua, aunque haya gente que lo entienda como tal, pero es lo más parecido
reconocido en nuestro Estado de Derecho como tal. Pero luego la acusación particular representada a la familia Chavero pide 20 años de cárcel por una supuesta detención ilegal, una retención ilegal de tu hermana por parte de este señor, y además 3 delitos de lesiones psíquicas ocasionadas a los familiares, o en su defecto 3 delitos contra la integridad moral, y se piden estas penas, que en cierto modo no tendrían mucha relevancia teniendo en cuenta de que habría una condena por el delito ya de por sí de prisión permanente revisable. Y por último, la petición de la defensa. Piden la absolución. Hombre, como jurista... Claro, ahora todo el mundo se hace la misma pregunta, Fernando. ¿Por qué lo piden y cómo van a argumentar la solución? Claro, además, yo como jurista y como abogado penalista y generalmente abogado de defensa, tenemos la obligación y el deber de defender a nuestro cliente. Vivimos en un Estado de Derecho y hay una cosa que queda muy clara. Este señor tenemos que respetarle su presunción de inocencia. Otra cosa es que cada uno tengamos nuestra valoración previa. Por eso seguimos diciendo presunto. Presunto. A partir del lunes empezaremos a ver las pruebas que no todo el mundo tiene conocimiento hasta que esas 9 personas determinen. Absolución. Pero la realidad aquí es que ha habido una persona que ha perdido la vida. Y como bien habéis indicado anteriormente, hay una serie de pruebas que pueden ser indiciarias de una muerte violenta e incluso habrá hablado también de que puede haber un acto sexual no consentido. Por tanto, vuelvo a repetir, la defensa hará su papel, que creo que lo hará muy dignamente, y las acusaciones harán otro tanto. Antes le comentaba a Emilia si visualizaba esos primeros minutos, primeros compases del juicio en la conformación del jurado popular. Vamos a echarle un vistazo precisamente a esas características, porque lo cierto es que no estamos muy acostumbrados a ver un jurado popular, y siendo además un caso tan mediático, vamos a explicarle a todos los extremeños, a todos los espectadores, cuáles son las características que tienen que confluir para que una persona pueda decidir sobre el futuro de este caso. Hay que tener en consideración, como bien has dicho, que son para casos muy determinados, hay muy pocos jurados y es un tipo de juicio muy especial. Se tienen que seleccionar, se coge del censo electoral para las mesas electorales, para entender a la gente, y se elige a una serie de personas al azar. Se va a ir el lunes, van esas personas y se va a entrevistar por parte de las acusaciones de las defensas. Van a hacer una serie de preguntas a esas personas para ver si reúnen o no reúnen las características óptimas para ser parte del jurado, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de edad. Generalmente las personas entre 65, a partir de 65 se puede excusar, a partir de 70 no podrían serlo. Nacionalidad española, reside en la provincia del delito, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, dicho de otro modo, y no han sido condenados por ninguna pena que les inhabilite, y tener una actitud de capacidades para desarrollar la función, o sea, poder estar allí durante estos 5 días con la debida atención y entender. Eso te iba a decir, ¿qué se le pide a una persona que forma parte del jurado, Fernando? Para empezar, tener unos conocimientos mínimos. O sea, diría, una persona analfabeta no podría, una persona que tiene problemas psicológicos no podría. Por ejemplo, yo no podría, porque no puede ser tampoco... Incompatible. Claro, para mí sería incompatible. No puede ser abogado, procurador, fiscal, juez. Hay una serie de... por ejemplo, tiene relación con el tribunal. Te voy a contar una anécdota. En el jurado en el que yo participé el último, uno de los seleccionados era familiar precisamente del magistrado. Vaya. Evidentemente no podía, fue una mera anécdota, una mera coincidencia. Otro de los jurados que nos tocó, su padre había muerto asesinado, por tanto entendimos que no era oportuno su participación. Por tanto, tenemos que entender que estas personas serán preseleccionadas y serán las más idóneas para elegir, porque luego estas personas, su decisión es la que cuenta y cómo voten. Vamos a regresar de nuevo hasta la localidad de Monesterio. Esta es nuestra compañera